Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde en esta noche. Y soy su hermana, soy su amiga Ángela. En esta noche de día sábado seguiré predicando el Evangelio, seguiré predicando las buenas nuevas, ¿cierto? Para las vidas, para las almas, Señor, para tu casa, para tu hogar. Y bueno, en esta noche tenemos el tema de que Abraham muere, ya hemos visto bastante, ¿cierto? Desde el principio del Génesis, y hemos avanzado bastante para las personas que han visto los videos. Y también primeramente que nada, bueno, mira, hay mucha bulla alrededor mío, en las otras casas y todo hay música, así que esperando en que se pueda entender todo y confiando siempre en el Señor. Así que vamos a ver la muerte de Abraham en esta noche. Vamos a ver qué más sucedió después que murió su esposa Sara, ya que después él tuvo otra mujer y otros hijos más. Pero la verdad que dice la palabra del Señor que su espíritu exhaló. Vamos a ver, ¿cierto? Ya hemos visto otras veces este tema que es muy importante y quiero dejar en claro algunas cosas que había revisado otro video, que a veces lo hizo muy cortito, y quiero esta noche explicar un poco mejor con la ayuda del Espíritu de Dios, con la ayuda del Señor, para explicar dónde realmente están los que mueren en el Señor, y también, bueno, los que se van a condenación también. Así que el Señor nos bendiga, que el Señor les bendiga a todos en esta noche, a mi vida también, por supuesto, porque yo también recibo de esta palabra. Mi espíritu y mi alma se alegran, se gozan por su palabra, y de saber, ¿cierto?, de que el Señor está con cada uno de nosotros. Por eso le insto a que sigamos buscando del Señor, que así es la voluntad del Señor, y el Señor nos da oportunidad a todos para enseñarnos, y así le decían cuando Él vino a la tierra, le decían maestro, ¿cierto? Así que en esta noche está la palabra del Señor, y voy a orar para empezar. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora de la noche, te doy gracias, Padre amado, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te doy gracias, Padre, porque tenemos esta oportunidad de vida, Señor, porque sabemos que mucha gente, Padre, se ha enfermado, y también, Señor, ha perdido las vidas, Señor. Pero te damos gracias, Padre, por esta oportunidad tan grande que usted nos da, Señor amado, de esta oportunidad de vida, de misericordia, Padre, que usted tiene con nosotros. Por eso en esta hora le pido, Señor, por misericordia, que sea usted el que hable a través de mí, el que me dé el entendimiento y la gracia para hablar su evangelio, Padre, por salvación a las almas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Ya. La palabra del Señor en esta hora, ¿cierto?, se encuentra entonces en Génesis 25, versículo 1 en adelante. Y versículo 1 en adelante vamos a ir leyendo, ¿ya? Dice la palabra del Señor. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual dio a luz 6 hijos, y todos estos hijos eran de Cetura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones, y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, hacia la tierra oriental. Entonces nosotros, como ya hemos visto varias predicaciones anteriores, su esposa Sara, ¿cierto?, muere, la esposa de Abraham, y después que muere, ¿cierto?, él tiene a esta mujer, ¿cierto?, Cetura, y con ella tiene 6 hijos. Pero la verdad es que él después le heredó todo a su hijo Isaac, dice la palabra del Señor, porque realmente Isaac era el que tenía la promesa, para que eso nosotros lo sepamos y nos quede en claro. Pero dice que a los otros hijos que tuvo les dio dones, les dio regalos y los bendijo también. Pero el que se llevó, ¿cierto?, la mayor, se puede decir, bendición fue Isaac. Amén. Después más adelante vamos a entender por qué Isaac está en la promesa. Y después dice muerte y sepultura de Abraham. En el versículo 7 dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió. Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo.
y los sepultaron, Isaac e Ismael. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Isaac e Ismael fueron los hijos que tuvo Abraham. Uno, ¿cierto?, lo tuvo con la esclava Agar y el otro lo tuvo, ¿cierto?, Isaac con su esposa Sara. Y estos hijos, ¿cierto?, los sepultaron. Abraham al final de todo muere entonces, dice, y sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Manre. Entonces los sepultaron, su cuerpo lo sepultaron, ¿cierto?, junto a su esposa Sara. Aunque había tenido hijos con otras mujeres, ¿cierto?, pero fue sepultado, ¿cierto?, con su esposa. Y sus hijos Isaac e Ismael los sepultaron, dice la palabra del Señor. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo viviente que me ve. Así se llamaba el pozo. Recordemos, ¿cierto?, entonces que en este tema, ¿cierto?, ahora Abraham muere, y lo que más quiero recalcar, ¿cierto?, es que en el versículo 8 dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Entonces, ¿cierto?, nosotros ya vimos todo la vida de Abraham, y en este momento Abraham muere. Lo que se ponía en mi corazón y explicar bien, de que la palabra del Señor dice, exhaló el espíritu. Nosotros acá nos podemos dar cuenta de que el ser humano tiene espíritu. Nosotros, de cierto, yo ya lo he explicado en otras veces, y nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Por eso que aquí la misma palabra del Señor a nosotros nos enseña que tenemos un espíritu, y dice, y exhaló el espíritu y murió. Entonces, esto es lo que más o menos yo quiero enseñar en esta hora, para cerrar, ¿cierto?, la historia con Abraham. ¿Por qué? Porque muchos dicen, ¿a dónde vamos, cierto, cuando morimos? ¿Qué es lo que sucede con nosotros? ¿Qué es lo que sucede con el alma y el espíritu? Bueno, las personas, cierto, cuando mueren y mueren en el Señor, el espíritu sale del cuerpo, cierto, pero se lo lleva el Señor, y están, dice la palabra del Señor, en el paraíso, y están durmiendo. Ellos ahí, si nosotros morimos ahora con el Señor, no tenemos memoria de ninguna cosa acá en la tierra de lo que hayamos vivido. Y vamos a ver otros versículos que nos comprueban esto. Dice, en Primera de Tesalonicenses 5:23, dice, ¿qué pasa, cierto, cuando morimos? Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Aquí la palabra nos enseña que tenemos cierto espíritu, alma y cuerpo, y dice que nosotros nos debemos guardar irreprensible, dice, para la venida del Señor. ¿Por qué, cierto? Irreprensible significa que nosotros debemos estar sin pecado, nosotros debemos estar sin mancha en nuestras ropas y sin arruga. ¿A qué se refiere? Son ropas espirituales que el Señor nos dé. Debemos estar irreprensibles, sin pecado, sin contienda, ¿cierto? Que el que miente no mienta más, que el que robe no robe más, ¿cierto? Que si usted se está enojado con alguien, trate en esta hora, en estos tiempos ya de reconciliarse, y primero ora al Señor para que esa reconciliación se haga, ¿cierto? Porque para que estemos, como se dice, a cuenta con el Señor. Y entonces vamos a seguir avanzando. En Eclesiastés 9, versículo 5 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria está en el olvido. Aquí esto sale en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Aquí nosotros la palabra del Señor nos enseña claramente, dice, porque los que viven saben que van a morir, ¿cierto? Los que estamos vivos. Dice, pero los muertos nada saben. O sea, ¿qué es lo que sucede? La palabra del Señor nos enseña que los que murieron, ¿cierto?, aceptando al Señor un día, los que hicieron y cumplieron sus mandamientos, caminaron, ¿cierto?, conforme a la voluntad de Dios, y obviamente que si todo pecador o todo pecador se arrepiente, ¿cierto?, se va a la presencia del Señor. Por eso el Señor vino y murió por nosotros y fue crucificado.
Recordemos que esa sangre, nosotros somos comprados por precio de esa sangre. Y eso es muy importante. Entonces, ¿qué dice? Dice, porque los que viven saben que van a morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria está en el olvido. O sea, que no saben de nada. No saben de nada y también la palabra del Señor nos enseña que ellos están en el paraíso. Nosotros ahora vamos a ver cuando Yeshua, ¿cierto? Cuando Jesucristo murió en la cruz, fue crucificado, él estuvo crucificado, ¿cierto? Lo crucificaron con 2 hombres más, ¿cierto? Con 2 malhechores que les decían, ¿cierto? Que eran 2 que hacían cosas malas. Entonces vamos a ver esta parábola que es bien interesante y que nos revela 3 cosas. La misericordia del Señor, ¿cierto? Cuando el hombre se arrepienta a última hora, que nos declara que está el paraíso, ¿cierto? Y ahora la vamos a ver. Esto es San Lucas, capítulo 23, y del versículo 39 en adelante. Y dice, mire, dice... Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, ¿cierto? Le decía uno de ellos. Respondiendo el otro que estaba crucificado junto con, ¿cierto? Con el Señor, con Jesucristo, y el otro malhechor le decía, respondiendo el otro le respondió, mire, diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. O sea que el otro le decía, mira cómo estás en la condición en la que estás, y ni así se arrepentía. Imagínese usted que cómo puede llegar a veces ser el ser humano que no siente arrepentimiento. Entonces eso, bueno, que el Señor nos ayude, pues que nos ayude, y para eso también hay que orar para que el Señor también nos ponga espíritu de arrepentimiento y nosotros nos haga reconocer nuestros errores. Porque dice que el que encubre su pecado es peor, es malo eso, pues no es bueno para el Señor. En cambio, el que lo reconoce, eso al Señor le gusta, es muy bueno. Mire, ¿y por qué? Porque en el versículo 41 dice, nosotros, le dice el otro, le dice, nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hecho. O sea que le dice que ellos dos están reconociendo, dice, nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecimos nuestros hechos. O sea, él está reconociendo que lo que habían hecho, ¿cierto?, era malo, que era malo lo que habían hecho. Dice, pero más ningún mal hizo, ¿cierto? Y él reconocía, ¿cierto?, que Jesucristo estaba crucificado por ningún motivo que haya hecho algo malo, porque él no había hecho ningún mal. Pero él se reconocía y le decía que ellos estaban ahí, ¿cierto?, por causa de sus actos, de sus malos actos. Y hay una cosa muy importante acá, que él se reconoce como pecador y él se reconoce, ¿cierto?, que por sus hechos que él estaba ahí, como por justo juicio que él estaba ahí. Entonces en el 42 dice, y dijo Jesús, y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, aquí hay 2 cosas muy importantes que Jesús vio que él estaba reconociendo. Dijo, ¿por qué? Porque le dice, nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, ¿cierto? Él se estaba reconociendo como un pecador y aparte de pecador se estaba reconociendo de que sus hechos eran malos. Dice, ¿cierto? Más ningún mal hizo. Y también estaba reconociendo que Jesús sabía que él nunca había hecho nada malo, que es más, Jesús había sanado a los enfermos, Jesús había proclamado la palabra. ¿Qué mal era eso? Al contrario, era bueno. Y la gente cambiaba y se transformaba y no hacía más lo malo. O sea, ¿por qué eso no era malo? Entonces le dijo, y ahí después le dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí hay otra revelación más que la palabra del Señor nos enseña de que el paraíso está, de que el paraíso existe, ¿cierto? Y de que ahí van las personas cuando mueren
Y también la palabra del Señor nos revela de que los muertos nada saben. Si uno se muere con el Señor sin pecado y cierto arrepentido, porque todos somos pecadores, todos somos faltas, eso lo quiero dejar en claro. Nadie es bueno, solo el Señor es bueno. Nadie tiene alas aquí en la tierra, así que, pero sí el Señor nos da una oportunidad cada día. Así que nadie debe apuntar al otro con decirle que este es más bueno que el otro. Pero lo bueno es que él se reconoció como pecador y el Señor eso le dijo que él, aunque haya hecho todo lo que hizo, a último momento, ¿cierto? Como él se arrepintió y se reconoció, él iba a estar con él en el paraíso. Y eso es muy importante. Y no es que yo me quiera salir de que Abraham murió, ¿cierto? Pero dice, Abraham murió y exhaló el espíritu. Entonces, por eso que yo quería hacer que yo sentía de hacer esta predicación y explicar esto de exhaló, de dónde va el espíritu, ¿cierto? Por eso que esta parábola es muy importante, o sea, no es parábola, es cuando el Señor lo crucificaron. Entonces, cierto que él dice de que hay un paraíso y también como habíamos leído, cierto que en Eclesiastés 9, versículo 5 dice, por los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria está en el olvido. Entonces ellos están durmiendo y no saben de nada. Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ve de nuevo. Y habiendo dicho esto, expiró. O sea, de nuevo nos habla, nosotros tenemos un espíritu acá, y ese espíritu que nosotros tenemos anhela al Señor. ¿Por qué? Porque dice que el Señor a nosotros no hizo conforme, o sea, no hizo... para que nosotros lo adoráramos, para que nosotros, ¿cierto? No hizo semejante a Él no hizo, nuestro espíritu anhela al Señor, esa es la verdad, pero hay gente que no se atreve, hay gente que quizás quiere, pero no se atreven, y eso es lo que hay que vencer, hay que ser valiente, porque dice que de los valientes, ¿cierto? De los violentos, dice, es el reino de los cielos, pero esa violencia se trata de pelear, ¿cierto? La buena batalla, de seguir peleando, ¿cierto? La buena batalla, como se dice, que así dice la palabra. Y también, para no salirme del tema, dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Acá dice que el Espíritu oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Por qué dice del árbol de la vida? ¿Por qué? Porque los que mueren con el Señor, un día van a ser despertados, van a ser resucitados, así mismo como resucitó nuestro Rey y Salvador Jesucristo, ¿cierto? Después que fue crucificado, muerto y resucitó el tercer día. Así dice que los muertos en Cristo, los muertos en Yeshua, van a ser resucitados cuando sea el arrebatamiento de la iglesia. Y falta muy poquito para eso, porque las profecías, ¿cierto?, están cumplidas y están pasando muchas cosas en el mundo que quizás a veces no nos sabemos de muchas cosas, pero es así. Y nosotros, por eso es importante que pedirle al Señor que nos abra los ojos espirituales con todo esto de la pandemia, con todo lo que sucede. Y mire, y en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18 dice... Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Mire, otra vez, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. ¿Por qué dice los que no tienen esperanza? Porque los que están durmiendo en el Señor tienen la esperanza, ¿cierto?, de que un día el Señor va a venir, ¿cierto?, y vamos a resucitar y vamos a estar siempre con Él y vamos a tener la vida eterna. Por eso que acá dice que el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pero los que no tienen esperanza, ¿cierto?, son los que murieron en la condenación. Son los que murieron y nunca se arrepintieron y no quisieron escuchar la palabra y no quisieron, ¿cierto?, aceptar al Señor, ¿cierto?, en nuestras vidas.
Y en el 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Ve? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. ¿Ven lo que le estaba explicando yo? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra del Señor? Que los que murieron con el Señor, ¿cierto?, van a ser resucitados, van a ser sacados, ¿cierto?, van a ser resucitados y se encontrarán con el Señor en las nubes cuando sea el arrebatamiento, ¿cierto?, de la iglesia. Pero no así los que tienen condenación, porque ellos sufrirán la muerte segunda, dice la palabra del Señor. Y el 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Entonces, nosotros cuando vimos el Génesis, yo hice una predicación de Enoc, donde el Señor dejó en Génesis 5, versículo 24, fue el primer arrebatamiento que hubo ahí con este hombre Enoc, dice, y Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó porque él pasaba, ¿cierto?, mucha comunión con Dios, y también Dios permitió este arrebatamiento para que nosotros sepamos que esto es real, que el arrebatamiento va a suceder muy pronto. Porque va a venir acá en la tierra la gran tribulación, ¿cierto? El príncipe de este mundo es Satanás. Entonces, ¿qué va a suceder? Que la iglesia va a ser arrebatada, ¿cierto? Porque en esta tierra, ¿cierto?, va a gobernar el anticristo. Va a ser así, y así es como lo dice la palabra del Señor. Por eso es importante que si usted no vio la predicación de Enoc, cuando Enoc fue arrebatado, fue el primer arrebatamiento que hubo para que usted pueda entender y saber qué es todo lo que va a suceder. Por eso que es muy importante. Y en Apocalipsis 21, versículos 4 al 8 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto ya después ya va a ser cuando, esto está en Apocalipsis, ¿cierto? Entonces Dios a nosotros nos promete una vida eterna y dice que ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más lágrimas. Imagínense qué hermoso va a ser ese momento. Y en el 5 dice, y el que estaba sentado en el trono, que es Yahweh, que es el Dios Todopoderoso, dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, porque esto es real, esto va a suceder. Y dice el 7, el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Cierto? ¿Por qué dice que el que venciere? Porque no cualquiera va a vencer. Porque por eso le explicaba que nosotros debemos pagar un precio. Porque la salvación, ¿cierto?, no es fácil, nosotros debemos pagar un precio, pero así también como yo les leí recién lo que sucedió cuando Jesucristo fue resucitado, ¿cierto? Y este hombre que estaba al lado de él en la cruz, ¿cierto?, se arrepintió en último momento y le dijo el Señor a él, le dijo que él iba a estar con él, ¿cierto?, en el paraíso. Entonces así es como nosotros hemos podido aprender en esta hora, ¿cierto?, de que los muertos que murieron con el Señor, que murieron con Cristo, ¿cierto?, están durmiendo en este momento y están en el paraíso. Así lo vimos, ¿cierto?, en varios versículos. Pero los que no murieron con el Señor, los que no quisieron escuchar, los que no se arrepintieron de sus malas obras, ¿cierto?, están en la condenación. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 21, versículo 8, dice la palabra del Señor, pero los cobardes, dice, incrédulos, imagínense lo incrédulo, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
¿Por qué dice la muerte segunda? ¿Por qué? Porque ellos ya están en la condenación. Si ellos murieron sin el Señor, lamentablemente no están, ¿cierto?, en el paraíso, no están durmiendo. No están durmiendo y ellos no van a ser resucitados en el día, ¿cierto?, cuando sea el arrebatamiento. Porque así nos enseña la palabra del Señor. Por eso que es importante que usted sepa la Escritura y es importante que usted venga a los pies del Señor antes que sea tarde. Por eso que es importante que usted se instruya con la palabra, que usted se guíe por la palabra, para que usted sepa realmente lo que sucede cuando el hombre y la mujer mueren, o el niño, el joven, el que sea. Entonces, por eso que, y no es que yo me quería salir sino de lo que estábamos viendo con las otras predicaciones, porque dice que Abraham murió y exhaló su espíritu. Y yo ya en otras predicaciones he explicado, ¿cierto?, de que nosotros tenemos el cuerpo, el alma y el espíritu. Y el cuerpo para el Señor es muy importante, el cuerpo debe estar irreprensible. Irreprensible significa sin pecado, sin mancha y sin arruga nuestras ropas espirituales, porque si no, no podremos heredar el reino de los cielos. Por eso que estemos a cuenta con el Señor. Lo primero que debemos estar, ¿cierto?, pedirle al Señor que nos vaya santificando y el Señor en esta hora nos da una oportunidad, nos da nueva oportunidad a todos nos ha dado oportunidad. Nadie en ese momento va a decir que no escucharon, que no les dio oportunidad. A mí personalmente el Señor me dio una oportunidad muy grande y Él realmente cambia mucho a las personas, hace otra persona y eso es maravilloso. Por eso dice la palabra del Señor que ellos sufrirán la muerte segunda, ¿cierto? Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios y hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. ¿Y sabe qué? Que el mismo Señor Jesucristo predicó, nosotros vimos varios versículos del paraíso, pero predicó más del infierno y de la condenación que del mismo paraíso. ¿Por qué? También dijo, irá a ser distintas moradas para cada uno de nosotros. Pero la verdad es que el Señor nos advirtió mucho de que tenía que arrepentirse y Él predicó mucho de estas cosas. Así que, y esta es la palabra del Señor de esta noche y espero que haya sido de una gran bendición para su vida. Y recuerde que si usted no está a cuenta con el Señor o está enojado con alguna persona, trate, ¿cierto?, de reconciliarse lo antes posible. Trate de reconciliarlo con algún hermano. Y sabe que yo saqué un pan de vida antes de empezar la predicación y miren lo que me salió. Dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Imagínense, esto sale en Marcos 10:15. Miren el pan de vida que salió hermoso. Porque los niños, ¿cómo son? Los niños pelean, los niños se enojan, pero ¿sabe qué? Los niños al rato están jugando, se olvidan fácilmente. Por eso que nosotros debemos ser como niños, que el enojo no nos dure más de un rato, y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos como niños, y que Dios nos ayude y nos ponga un corazón perdonador. Para mí tampoco no es fácil, ¿cierto? Pero imagínense, sin Dios, más difícil es. Pero el Señor yo sé que es bueno y Él siempre ha sido bueno. El Señor tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros y no de mal, porque el Señor es bueno. Así que el Señor les bendiga mucho y que el Señor les guarde. Y recuerde, si vea las otras predicaciones, así es como ahora ya vimos todo lo de Abraham, ¿cierto? Y vamos a seguir viendo, vamos a seguir avanzando con el Génesis. Recuerde que la predicación que hice de Enoc cuando fue el primer arrebatamiento, si usted no sabe lo que es el arrebatamiento, comience desde un principio. Yo le insto a que usted empiece desde un principio. El Génesis es muy revelador, salen muchas cosas, ¿cierto? Cuando también de que la tierra va a ser consumida en fuego, ¿cierto? Y falta muy poco para esos momentos. La verdad que ya está quedando muy poco tiempo, así que con todo esto de la pandemia y la verdad que estamos ya a las puertas, así que estemos a cuenta con el Señor y paguemos el precio. O sea,
no es fácil, vamos a un lugar maravilloso, vamos a un lugar hermoso, maravilloso, así que harta fe, harta esperanza, que el Señor y todos nosotros somos comprados a precio de sangre, así que nadie es mejor que el otro, nadie es más bueno que el otro, porque solo hay uno que es bueno, solo el Señor es el único bueno, así que el Señor, si aunque usted sea lo que sea o haya hecho lo que sea, el Señor, si usted se arrepiente de corazón, el Señor lo perdona. Así que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Así que hasta aquí llega la predicación y también hasta aquí llega Abraham, porque Abraham ahora murió, ¿cierto? Su espíritu exhaló, ¿cierto? Y fue sepultado por sus hijos Isaac e Ismael, ¿cierto? Así que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Y en esta hora también quiero orar, quiero hacer una oración que por todas las personas, ¿cierto? Yo siempre estoy orando por todas las personas que tengo en el Facebook, voy a orar por los enfermos también. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Padre amado, Señor, te doy gracias, Padre, te doy gracias, gloria, honra y alabanza, Padre amado, porque se ha leído, Padre, tu evangelio, se ha leído, Padre amado, Señor, tu palabra, Padre, que tiene poder, Señor amado. Por eso en esta hora te doy gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, es la que nos saca la venda de los ojos, Señor, y nos limpia, nos lava, Señor amado. Tu palabra, Señor, es la que nos lava, Padre, de todo mal, Señor bendito. Por eso en esta hora, Padre, te doy gracias por la vida, te doy gracias, Señor, por este momento que usted nos da. Y también, Señor, te pedimos perdón, Padre. Perdónanos, Señor, por misericordia, por nuestros pecados, por nuestros errores. Perdón te pedimos si hemos ofendido, Padre, a alguna persona con nuestra mirada, con nuestras bocas, Señor amado, o con nuestros gestos, Padre. Te pedimos perdón, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por la virtud de la sangre, Padre, que fue derramada en esa cruz del Calvario, Padre. Te pedimos perdón, Señor, perdónanos, Señor, y ponga, Señor, en nosotros, Padre, un corazón, Señor, arrepentido, Padre, un espíritu, Señor, que esté arrepentido, Padre, y que se postre, Señor, delante de ti. Por eso en esta hora, Padre, oro, Señor, por toda rodilla paralizada, Padre, por toda rodilla, Señor, paralizada que esté ahí, Padre amado, Señor, sea usted, Padre, poniendo, Señor, las manos, Señor amado, en esas rodillas, Padre, que se doblen, Señor, así como el trigo, Padre, se dobla, Señor, doble, Señor, esas rodillas, Padre, para que puedan doblarse hacia ti, clamar, Señor, hacia ti y reconocer, Padre, nuestros errores, nuestros pecados, Padre. En esta hora, Padre, le presento los enfermos, Señor, de coronavirus, Padre, o de distintas patologías, Padre. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo, clamo, Señor, a la virtud de su sangre, clamo, Señor amado, y que sea usted, Padre, sanando, Señor amado. Oro, Señor, por los órganos, Señor, de las personas. Oro, Padre amado, Señor, por los enfermos, Señor, que sea usted levantándolos, sanando, Señor amado, solo por misericordia, Padre, que se haga su voluntad. Oro, Padre, por la familia de Miguel Millamán, Señor amado, que están, Señor, con el virus, Padre. Oro, Padre, para que usted, Señor, sea poniendo, Señor, su mano poderosa y tenga misericordia, Señor, de ellos. Oro por los pulmones, Señor, de los enfermos que no pueden respirar bien, Padre, que sea usted, Padre, entrando el fuego de su Espíritu Santo, Señor, en los pulmones, en las vidas, Padre. Sea entrando el fuego de su Espíritu Santo, Señor amado, Señor, también en las vidas, Padre, y que queme, Señor amado, todo pecado oculto, Señor amado, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Padre, le damos gracias, gloria, honra y alabanza, y oro por esta palabra, que esta palabra quede en los corazones, quede en las almas, Señor, quede en cada vida, Padre. Se lo pido por misericordia. Obre, Señor, usted, obre, Padre. La semilla, Señor, ha sido plantada. Usted va a dar el crecimiento. Gracias, gloria, honra y alabanza. Amén y amén.
Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Alaba al Señor, dele la gracia con sus manos, dele la gracia con su vida, con su cuerpo. Dice la palabra del Señor que debemos glorificar al Señor con nuestro cuerpo, con nuestras manos, que debemos levantar las manos santas hacia el Señor. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad. Le doy gracias al Señor por todo lo que nos ha dado, porque Él es maravilloso. Busquemos del Señor, busquemos antes que sea tarde. Pidámosle perdón al Señor por nuestros errores. El Señor es bueno y es fiel y es verdadero para perdonarnos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde mucho. En el nombre de Jesús, amén y amén. Soy su hermana y soy su amiga Ángela, una sierva que el Señor solo llamó por su misericordia. Amén y amén.